Hola, estamos aquí en otra Conversacom, en el Observatorio Europeo de Drogas, y estamos en presencia del señor Alexis Guzdil. Muchas gracias. Días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Es un honor, realmente, es una dicha poder tener acceso a este lugar y a esta entrevista, porque vamos a, efectivamente, yo creo que aprender todos mucho. Bueno, siempre comienzo mi entrevista con una pregunta muy simple. ¿Dónde nació el señor Guzdil? Yo soy belga, nací en Bruselas. Okay. ¿Y qué estudió? Yo estudié psicología clínica en la Universidad Católica de Lovaina. Ay, qué curioso, psicología. ¿Y cómo es que llega al Observatorio de Drogas? ¿Cómo es que...? Bueno, el percurso, no hay un percurso clásico, tradicional, pero en mi caso empecé a trabajar como clínico en la clínica universitaria en Bruselas. Trabajé en cuidados intensivos. He sido el primer psicólogo en Bélgica a trabajar en unidad de cuidados intensivos. Wow. Trabajé luego en programas de atención para usuarios de drogas y soy uno de los socios fundadores del primer programa de reducción de daños en Bélgica. Y en paralelo con este trabajo, también trabajé en programas de salud mental con Latinoamérica y programas de drogas como experto para la Comisión Europea. Y hace exactamente 27 años he participado en el estudio de viabilidad de un observatorio europeo de las drogas, sin imaginar que algún día yo tornaría a ser el director del mismo observatorio. Y luego de proyecto para otro proyecto, también con países de Europa Central y Oriental, en julio de 99 me propusieron vir acá para un año para preparar el alargamiento de la Unión Europea, la ampliación. Y bueno, me quedé. Finalmente trabajé 10 años como el coordinador de Relaciones Exteriores y de la red de observatorios nacionales de drogas que se llama REITOX, y he sido elegido director del observatorio en septiembre, el 10 de septiembre de 2015. Y aquí estamos. Wow, ok. Sí, cuando estaba estudiando el CV del señor Guzdil, me encuentro que tiene 30 años trabajando en este medio, entonces debe ser una experiencia bastante grande, a ver todo lo que ha visto. Empecemos hablando un poco por la historia de las drogas. ¿Qué es lo que desencadena poco a poco en nuestra sociedad todo ese consumo y toda esa necesidad de drogarse, por decirlo así? Bueno, hay varias etapas, obviamente, en Europa, y es una gran diferencia con Latinoamérica o Estados Unidos, por ejemplo. Todo ha empezado en los años 70, inicio de los 80, con la epidemia de heroína. Es decir, que las políticas que se desarrollaron a lo largo de los últimos 40 o 50 años ha sido definida por los problemas causados por el consumo y el consumo problemático de heroína. Sobre todo al final de los años 80, en muchas grandes ciudades de Europa había muchos casos de muertos por causa de sobredosis de heroína. Y eso llevó, por ejemplo, al inicio de los 90 en la declaración de Frankfurt, que ha sido motivada por la decisión, la conclusión de parte de los responsables políticos de grandes ciudades o de estados que era necesario hacer algo más. Eso ha sido el primer momento del uso de los problemas con las drogas en Europa. Hoy la situación, vamos a tener un poco tiempo más tarde para hablar de la situación. Hoy la situación es más compleja, se ha tornado también menos visible, a pesar de ser un problema muy presente dentro de nuestra sociedad. ¿Qué tipo de drogas es el que más se consume actualmente? Bueno,
cannabis es marihuana, es la droga que ha sido más consumida en Europa. Son más de 25 millones de personas que han consumido por lo menos una vez en su vida. La segunda droga de consumo es cocaína, y luego tenemos otros estimulantes como la éxtasis o como la anfetamina o las metanfetaminas. Y un problema o un tipo de sustancias que está apareciendo en los últimos 10 años son lo que se llaman las nuevas sustancias psicoactivas. Ese es el panorama. Ahora, en función de la situación y de la disponibilidad y del acceso de las drogas, hay diferencias entre los países de la Unión Europea, pero en la mayoría estas son las drogas que se encuentran y que causan problemas en la Unión Europea. Okay. ¿Qué edad es la que encontramos que es la que corre más peligro, que se encuentra más? Bueno, yo le diría, pero no es de broma, los más jóvenes y los más viejos. Okay. Los más jóvenes, obviamente, porque al momento de la adolescencia o de la preadolescencia también es un momento donde está todavía en el proceso de formación del cerebro, del sistema nervioso, y en esta edad el consumo intenso de drogas puede tener un efecto negativo sobre el desarrollo de estas personas o de estos niños. Ese es un grupo y obviamente si conseguimos, gracias a la prevención, reducir el número de personas que inician un consumo, la mejor forma de evitar problemas más tarde es no consumir. Claro. El grupo de los ancianos es importante porque en Europa la edad media de los consumidores de heroína, sobre todo, está aumentando, lo que significa que por una parte hay menos nuevos consumidores, pero no hay tantos como era antes. Al mismo tiempo, estas personas están llegando a los 55, a los 60, 65 años, y ahí el problema es que los programas de salud tienen que adaptarse a una nueva clientela y necesidades que no estaba previsto para mi abuelo o para mi abuela. Entonces, hay un impacto sobre la sociedad y sobre las respuestas necesarias para seguir ofreciendo apoyo y ayuda y tratamiento. ¿Cuál es el país en la Unión Europea que se encuentra al frente de esta lucha contra las drogas? Bueno, antes de todo, todos los países, porque lo que es muy diferente con otras regiones del mundo es que vivimos en una zona geográfica con una unión política y una acción y una cooperación que se ha sido desarrollada en los últimos 20-25 años. Ya tenemos un plan europeo sobre drogas o un programa europeo sobre drogas desde diciembre de 1990. Y cada vez que ha sido definido un nuevo programa o una nueva estrategia, la cooperación entre los Estados miembros ha sido mejor y mucho más intensa y menos ideológica, lo que también ayuda y ha permitido al conjunto de los países de la Unión desarrollar respuestas en términos de salud o respuestas sociales que forman o contribuyen a tornar la Unión Europea como una zona, yo diría, hasta privilegiada en su enfoque, en su abordaje del problema de las drogas. Bueno, porque es verdad, como decía yo hace un momento fuera de cámaras, es verdad que yo oigo mucho hablar de cannabis, de marihuana, desde niña obviamente, me tocó un poco toda esa etapa de las drogas, del boom de los hippies, todo eso, yo fui la generación justo después. Y yo me recuerdo que incluso a la fecha hay personas que la defienden como si fuera algo natural, algo normal,
cuando no es así, los riesgos son, vamos a hablar también más adelante, los riesgos son altos y una consumación constante pues degrada fuertemente mucho al ser humano. Pero bueno, volviendo a al contexto en el que estamos ahorita, ¿cuál es el país que se encuentra a la punta del... Bueno, como decía, lo que vemos en Europa, tenemos un conjunto de países que están actuando en cooperación y, por otro lado, adoptando medidas que forman parte de un conjunto sobre el cual existe un consenso a nivel europeo, que no es el caso siempre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, la forma en la cual se toman o se adaptan las medidas a nivel nacional depende, obviamente, de la realidad y de las necesidades. Un país que se destaca mucho desde hace más de 10 años ahora es Portugal, porque es el único país de la Unión Europea que ha decidido descriminalizar el consumo de droga y es una de las razones, no es la única, porque esta medida forma parte de una política y de una estrategia nacional y que también tiene como otro vertente muy importante una inversión tremenda en el sector de la salud para el tratamiento, para las enfermedades infecciosas. Es decir, no es solo el facto de descriminalizar y ha permitido a Portugal reducir, por ejemplo, la mortalidad, pero la tasa de infección del virus HIV, por ejemplo, y ha sido otra de las características de la política portuguesa, es el hecho de que esta política ha sido la misma en más de 10 años, lo que quiere decir que existe un consenso político intrapartidario y que significa también que cada vez que hay elecciones puede cambiar el gobierno, pero el abordaje, la política misma sigue siendo implementada y pienso que eso es un valor añadido muy importante, que por ejemplo en otras regiones del mundo no es el caso porque Latinoamérica, por ejemplo, cada cambio político cambia toda la administración y habitualmente cambian las políticas. Lo que hace que se atrase o se bloquee o vaya más lento. Sí. Lo que no y bueno, en este sentido, Portugal no es el único país de la Unión Europea, pero esta política y la forma como ha sido aplicada todavía es el único país que lo ha hecho de esta manera. Y se nota que, por ejemplo, países como Noruega ahora están estudiando el modelo portugués. Hemos recibido muchas visitas en los últimos meses y están preparándose a tomar las mismas medidas en su propia legislación, en su propia estrategia. Fantástico. No sabía yo eso. Estamos aprendiendo ya. También he observado que la Unión Europea podría parecer quizá un nido fértil para el mercado, dado al nivel económico que tienen las personas, al modo de vida que tienen las personas, están solos, mucha gente no tienen, o parejas deciden no tener hijos, ¿cómo se llama? La tasa de natalidad es cada vez más pequeña. ¿Ayuda esto realmente a la proliferación del mercado de las drogas? Bueno, no pienso que son muchos los factores. También existe el tema de la disponibilidad de las drogas y obviamente hubo un cambio muy importante en los últimos 10 años. Es el caso de la evolución del consumo y de la disponibilidad de cannabis. Hasta como 7 u 8 años, la mayoría del cannabis consumido era resina de cannabis, era hashish, que provenía de Marruecos. Hoy, la mayoría del cannabis consumido en Europa es la hierba y significa que es cannabis producido mismo en el territorio de la Unión Europea. Eso. Ahora, una grande diferencia entre... usted hablaba del periodo hippie o post-hippie, que somos más o menos de la misma generación. Bueno,
El cannabis que se consuma hoy no tiene nada que ver con este antiguo, que estaba mucho más débil y mucho menos potente, y hoy en día tenemos concentraciones de THC, que es una de las sustancias contenidas dentro del cannabis, que puede causar problemas, y que de una forma general todas las drogas en el mundo, pero sobre todo para nosotros en Europa, son mucho más potentes de lo que eran hace 5, 10 o 20 años. Eso es un elemento que influencia. Ahora, otro factor que tiene un papel importante es la relación al tabaco, la relación al alcohol. Se nota que el consumo de tabaco y de alcohol por los jóvenes en Europa está más alto del mismo tipo de consumo en Estados Unidos, pero por ejemplo el consumo de cannabis entre los jóvenes es más alto en Estados Unidos. Entonces por parte hay un factor de oportunidad, de disponibilidad, y por ejemplo cuando hablamos de los estimulantes es por eso que hablamos más del mercado europeo de los estimulantes, lo que significa que entre los consumidores potenciales que buscan este tipo de sustancias y de efecto, no van a consumir todos la misma cosa, depende de lo que está disponible en el país. Los países del frente atlántico, que se encuentran más expuestos a la llegada de cocaína por las rutas más tradicionales de tráfico de cocaína, en estos países para la gente que quiere consumir estimulantes, consuman cocaína. Hay en la Bélgica, en Holanda, que también son países donde se produce la éxtasis, el estimulante de primera elección. En muchos casos va a ser la éxtasis. Y en los países de la frente este de la Unión Europea, hay algunos de ellos que se encuentran más expuestos porque hay más anfetamina, hay menos cocaína, y por tanto la gente que consuma este tipo de sustancia va a preferir o va a utilizar anfetamina, pero si hay otra cosa y más o menos con el mismo precio y con el mismo efecto, van a pasar de uno para otro. Y esos son factores que tienen una influencia. Y otro que pienso que tiene un papel a nivel de los jóvenes es el hecho de que socialmente en muchos países, sea justificado o no, pero las encuestas muestran que en muchos países los jóvenes, o hay jóvenes que perciben que el uso de droga, o sobre todo el uso de cannabis, no es tan problemático o que parece más o menos aceptable. Puede ser que todavía no está autorizado, pero la percepción social en cuanto al consumo en algunos países puede ser percibida de forma más o menos negativa. Bueno, es cierto que a veces hemos escuchado de las drogas sus efectos más graves, ¿no? Que es bien, o sea, bien queremos evitar que no haya ningún efecto, pero hay un cierto, creo yo, círculo en la población que consume drogas de una manera constante, y ahí van, y ahí van, y ahí van, ¿no? Sin llegar al extremo de quizá perder sus empleos o perder su familia, pero hay un consumo. Este tipo de personas, que son personas activas laboralmente, normalmente entre los 18 y 35 años, quizá un poco más, pues también es un peligro, porque están dando un ejemplo a las nuevas generaciones de, mira, no pasa nada. Yo la consumo hace 20 años que me drogo y no soy adicto, ¿no? Entonces, ese tipo de población, ¿cómo es que la manejan? ¿La manejan con la prevención? Se maneja antes de todo, no se trata de un grupo homogéneo. Okay. Y lo que también existe, pero es la evolución de la sociedad. En Europa ahora
no existe una sociedad única en Europa. Es algo importante destacar. No vivimos, hasta a veces pienso que puede ser un error de pensarlo. La Unión Europea con 28 países no tiene una historia única, no tiene una cultura única, no tiene un idioma o una lengua única. Y pienso que la situación hoy, la evolución del euroescepticismo en algunos países, hay distintos factores, pero lo que muestra es que a veces cuando imaginamos que hablando de una zona como si fuera un solo país, no es el caso. Y hay tremendas diferencias entre el Reino Unido y Eslovaquia, o Dinamarca y Portugal. La historia no es la misma, y la evolución de todos los grupos es diferente. Pero hay una tendencia de fondo que se nota un poco por todas partes, más fuerte en algunos países o en algunas ciudades o regiones que en otras. Este peso mucho más importante sobre el individuo. Hay un antropólogo francés, Alain Ehrenberg, que habla del individuo inserto. Okay. Y lo que significa, pero de nuevo no puedo pretender que se aplica de la misma forma en Portugal o en Italia o Grecia o en los países del norte de Europa. Es el hecho de que la gente se encuentra más aislada en muchos países, más en el centro y el norte de Europa, pero hay evolución también en el sur, que tiene como efecto que el tejido social, el apoyo de la familia o de los amigos, a veces es más difícil mantener o tener. Y significa también que hay mucho más peso que antes sobre la responsabilidad del individuo. Si tengo un trabajo, un empleo, si lo quiero guardar, la performance del individuo, todo esto tiene un papel, y desde siempre hubo un uso de sustancias para apoyar o para conseguir lidiar con esta situación. Hasta Asterix está utilizando la bebida mágica, así que y se nota en los deportes también, con el doping, con el uso de sustancias para mejorar los resultados. Así que en estos grupos es necesario hacer un trabajo de prevención, pero que sea adaptado a estos grupos y a su medio social o laboral y cultural, claro, y socioeconómico. Usted ha mencionado una cosa muy importante y es un desafío, como hay gente que consume drogas o sustancias desde hace mucho tiempo y no percibe que es una adicción y que está adicto. Imagina que no es. En algunos casos depende también de las sustancias. Es mucho más difícil mantener un control de su consumo de heroína, porque heroína es muy adictivo, en cuanto a otras sustancias. Pero depende también de la forma bajo la cual se usa. Alguien que inyecta cocaína, como el efecto de la cocaína en la sangre es muy corto, alguien que inyecta va a necesitar como 6, 7, hasta 10 inyecciones por día. Okay. No es la misma cosa que alguien que va a tomar algunas pastillas el fin de semana para ir a bailar o de varias otras cosas. Y es decir que tenemos que pensar e identificar también nuevos canales. Por ejemplo, Internet está a jugar un papel en el caso del tráfico y del consumo de drogas, pero se usa más que antes para prevención, y hasta hay algunos programas terapéuticos que se hacen online y que permite a las personas que compran o usan drogas a través del Internet y que no van a dirigirse muy fácilmente a un centro de tratamiento para drogadictos,
puede ser útil ofrecer un apoyo psicológico o ayudar a perceber que finalmente, a pesar de pensar que no es adicto, es. Y son nuevos canales, nuevas formas de ofrecer una ayuda o trabajo preventivo. Y tenemos que ser nosotros también más creativos. Sí, porque mencionó algo muy importante, no solo es el cannabis o la cocaína o la heroína, quizá quienes no estamos en contacto con ese mundo son las primeras palabras que nos vienen a la cabeza cuando alguien habla de drogas. Hay también todo lo que es el derivado de anfetamina, todo lo que son los antidepresivos que después se convierten en una necesidad y no en un remedio. Y bueno, también tenemos lo que son las sustancias como psicotrópicas o quizás hasta plantas naturales, ¿no? Que hemos tenido desafortunadamente acceso al ser humano. Estamos a pedir la diferencia entre Portugal y Estados Unidos. Sí, pienso que es interesante hablar de estas dos regiones, sobre todo porque usted mencionó con toda razón que existe también en nuestras sociedades más uso de varios medicamentos o sustancias psicotrópicas, como los antidepresantes o antidepresivos, las benzodiazepinas, que son muy malas y son muy adictivas. Otra área que también tiene mucha importancia, sobre todo en Estados Unidos de momento, es todo lo que sirve para el tratamiento del dolor. Y en este caso, en Estados Unidos, de momento, se observa que es un promedio de 150 hasta 170 personas que mueren por día de sobredosis de opiáceos. Es decir, que en 2016 en Estados Unidos han tenido más o menos 66,000 fallecidos por sobredosis solo en un año. Mientras en Europa hemos tenido a volta de 8.500. Okay. Y un grupo de sustancias opiáceas que ha sido la causa principal son opiáceos que se llaman, pertenecen en la familia de los fentaniles, que también están apareciendo en Europa, pero algunas de estas sustancias son 400 veces más potentes que la morfina. Dios santo. Sí, y por ejemplo, Prince ha fallecido de una sobredosis de fentanil. Okay. Uno de los actores de Hunger Games, Philip Seymour, era sobredosis de lo que él pensaba que era heroína, pero no era heroína, o no era solo heroína, era heroína con fentanil. Hay más recientemente en Londres una cantora de Irlanda ha fallecido también de fentanil. Así que ese es un problema tremendo de importancia y de relevancia muy importante en Estados Unidos. Y en Europa estamos, de momento, no voy a decir que somos protegidos, pero tenemos algunas diferencias y ventajas. La primera diferencia es que el uso de la publicidad, el acceso, toda la legislación sobre medicamentos es mucho más estricta en Europa de que en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa no se puede hacer publicidad sobre medicamentos, que no es el caso en Estados Unidos. También el hecho de que en Europa tenemos muchos programas de tratamiento, de intercambio de jeringas, de reducción de daños, ha permitido reducir los daños. Por eso han nacido estos programas. Y, por ejemplo, en 2016 eran más o menos entre 80 y 100 millones de jeringas que han sido distribuidas a los drogadictos o a las personas que usan drogas en Europa. En Estados Unidos tampoco no existe. Y hasta un tema que también se está discutiéndose en Portugal,
las salas de consumo protegido, o salas de chuto, como dice. Son 80 salas de este tipo que funcionan en Europa, más 10 o 12 que funcionan en Suiza. Y son respuestas de varios tipos que tienen como característica común tener como primer objetivo mantener la persona viva y en el mejor estado de salud posible, para luego tratar de conseguir hacerla entrar en un programa de tratamiento o de desintoxicación. Y sabemos que con las drogas acontece la misma cosa que con el alcohol. No es siempre que solo la primera tentativa da resultados. Hay muchos casos de gente que va a volver a consumir y que hace muchas terapias, muchos tratamientos, pero no importa. Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 25 o 30 años es el hecho de que alguien va a volver a consumir no significa que el equipo médico no ha trabajado bien. Forma parte de los riesgos del consumo y de los desafíos del tratamiento. Pero lo que sí es importante, y es algo que hacemos en Europa desde hace mucho tiempo, es de mantener esta posición que son nuestros hijos y mejor que sean vivos para muertos. Claro, claro. Y además es el futuro de las naciones, no puedes poner la espalda. Y eso, una parte del debate en Estados Unidos de momento es sobre estas medidas que existen en Europa o en otros países y todavía no existen en Estados Unidos. Todo esto puede explicar por qué existe una diferencia tan grande solo hablando de muertos por sobredosis. Otro tema que hay grandes diferencias entre Europa y Estados Unidos, también es el tema del cannabis como tratamiento médico, que en Estados Unidos existe en algunos estados ya desde hace un rato, pero que no tiene siempre unas características médicas muy fuertes. Okay. En algunos casos era más un pretexto para dar a la gente más o menos fácilmente una prescripción de cannabis, que en la mayoría de los casos se fuma. Y en Europa, entre los países que están estudiando o considerando el uso de extractos de cannabis con uso o para un uso médico, lo hacen como se hacen estas cosas en Europa, con un abordaje médico. Claro. Es decir, no es una forma para ofrecer o regalar a la gente cannabis de forma escondida. Es muy importante, entonces yo quisiera hacer hincapié en el hecho de estos actores y jóvenes que son a veces un ícono para estas generaciones, que bueno, esos son nombres y gente conocida, pero hay mucha gente en anonimato, muchos jóvenes en el anonimato que mueren por causa de la sobredosis de drogas, ¿no? Es verdad que es ahí donde nace justamente el observatorio, para responder y para monitorear, como dice bien el nombre, observar lo que está pasando. Y esa es la siguiente pregunta que yo tengo. ¿Cuándo nace y cuál es la estructura que tiene el observatorio? Eso es como participé en el estudio de viabilidad, es bastante fácil para mí. Entonces, la idea nació de una carta del presidente francés François Mitterrand a los otros jefes de Estado en el 89. Y como cuando empezamos la entrevista, estaba a comentar que la epidemia de heroína en Europa ha empezado al final de los años 70, en los años 80. Bueno, y hubo una cierta discusión, un momento en que el presidente Mitterrand ha propuesto a los otros jefes de Estado la creación de un observatorio europeo para saber de qué estamos hablando, porque en esta época no había ni un país que era capaz de saber cuál era su propia situación. Wow. Había algunos países como Reino Unido, Holanda, que tenían algunas encuestas, algunos estudios, pero siempre una de las dificultades era que
no eran estudios nacionales y también eran investigaciones. Por ejemplo, se estudiaba la prevalencia del SIDA o del HIV en las personas que consuman drogas, pero no había informaciones sobre hepatitis porque era una investigación paga para estudiar HIV. Okay. O como en Holanda había muchos datos muy buenos y muy interesantes sobre la situación en Ámsterdam o en Rotterdam o en Utrecht, pero no existía este panorama de cuál es la situación en todos los países. Así que los países europeos, siguiendo la propuesta de François Mitterrand, pidieron a la Comisión Europea hacer un estudio de viabilidad para ver cómo podría o tendría que funcionar un observatorio europeo. Y al mismo tiempo, en paralelo, decidieron crear el CELAD, que ha sido el Comité Europeo de Lucha contra la Droga, en 88-89. Y en diciembre de 1990, en Roma, por la primera vez, la Unión Europea, que todavía no era la Unión, eran las comunidades europeas, han adoptado el primer plan europeo sobre drogas. Y como resultado de este estudio de viabilidad, el reglamento que establece el Observatorio Europeo ha sido adoptado el 8 de febrero de 93. Así que este año hemos celebrado los 25 años de nuestro reglamento. Y como había también una discusión para 7 o 8 otras instituciones o agencias europeas que también tenían que negociar y discutir de la sede. Al final hubo la discusión y la decisión fue tomada un poco más tarde. Y nosotros empezamos a trabajar aquí en el 1 de enero de 1995. La base cuando empezamos aquí eran 3 o 4 personas que empezaron a preparar la instalación del observatorio. Y es así como en el inicio el edificio oficial, la sede del observatorio, ha sido en la Rua da Cruz de Santa Apolonia, en el Palacete Mascareñas. Okay. ¿Y hoy cuántas personas tienen? Hoy tenemos entre más o menos 105 personas trabajando aquí, de 18 nacionalidades. Hablamos muchos idiomas sí. en esta casa. Ok. Estaba yo curiosa leyendo justamente los reportes y un poco estudiando lo que vi y hablaba justamente de la estrategia de 2025. Entonces yo quisiera saber cuál es la visión y la misión de esta estrategia, que es muy importante y concierne efectivamente la Unión Europea. Sí, gracias por la pregunta, porque ese era mi primer objetivo como nuevo director hace 2 años. Mi propuesta cuando fui elegido era preparar y definir una estrategia a largo plazo, porque el fenómeno cambia y ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Europa ha cambiado mucho porque el número de países que han tomado la decisión de establecer el observatorio eran 12. Wow. Y ahora tenemos 28 todavía y tenemos Noruega y Turquía que son miembros del observatorio también. Así tenemos 30 países. Y también el observatorio ha crecido, ha mudado a lo largo de los 25 años. Así que era necesario para enfrentar los nuevos desafíos, definir una propuesta a más largo plazo. Es lo que hemos hecho. La característica y el enfoque es el valor añadido para los clientes del observatorio, el valor añadido para los ciudadanos. Es decir, que la visión estratégica del observatorio es que nuestra responsabilidad es contribuir para una Europa más segura,
y más saludable. Es decir, que cualquier cosa que hacemos no es solo para recoger datos y hacer estadísticas y que terminan en los armarios como buenos libros, es entregar, definir, organizar, análisis, información que sirve para tomar decisiones o acciones mejor informadas. Eso es nuestra misión. Y para hacerlo hemos también definido de manera más clara que antes quiénes son nuestros clientes prioritarios, que son los decidores políticos europeos, los decidores nacionales y los profesionales que trabajan con las personas que consumen drogas. No significa que no trabajamos con universidades o para los ciudadanos, es solo que todos tenemos recursos limitados y es importante ser muy claro y más claro de lo que éramos ya antes sobre en qué sirve el trabajo del observatorio. Sí, sí, realmente al punto para, como decir, al foco de... Sí. Atacar el foco exacto para que más rápido se apague todo esto. Sí, una de las razones es que cuando se estableció el observatorio hace 20 años, no existían datos. Entonces, la misión nuestra primera ha sido inventar, crear los datos, los indicadores y asegurarse que están recogidos de la misma manera entre todos los Estados miembros. Hoy no estamos en un mundo donde no hay información lo suficiente, es un poco de lo contrario. Tenemos también Big Data, tenemos fake news. Mira solo lo que ha acontecido con Cambridge Analytics en las últimas semanas y los datos de Facebook. Existen también open source information, lo que significa que las expectativas y las necesidades de nuestros clientes no es solo darles datos, es más bien dar análisis. Y análisis que puede servir o que sea útil para las decisiones que tienen que tomar o para la forma en que los profesionales van a tratar, mejorar o adaptar, aplicar las buenas prácticas en términos de tratamiento, de prevención, de reducción de daños o de reintegración social. Y eso no es un trabajo totalmente nuevo, es más decir, con la riqueza y todo lo que hemos desarrollado de los últimos 20, 25 años, es dar el paso más atrás para que sea aún más útil, también para justificar por qué existe un observatorio europeo. Claro, claro, los objetivos son muy nobles y bastante difíciles, yo veo. Pero estamos lográndolo, eso es lo importante. Ahora pasamos... Forza. Sí, porque es tan extenso, hay tantas, bien describió la cultura, el país, la parte socioeconómica, entonces confrontar todo eso y presentarlo de una manera transversal para poder después aplicar objetivos y llevarlos a cabo según los recursos de cada país y la cultura de cada sociedad. Wow, o sea, mis respetos, chapeau. Ahora pasamos a la parte de Portugal. ¿Qué proyectos hay en Portugal? ¿Cuál es la situación? Quizá empezamos por la situación. Hemos hablado ya un poco a lo largo de la entrevista la situación de Portugal, que es un país efectivamente que se destaca por su labor, es un país que ha tenido buenos resultados. Entonces, ¿cuál sería su futuro, su situación actual? ¿Cómo se desenvuelve? Bueno, para volver a lo que decía antes, pienso que lo que es muy interesante es ver que Portugal es, pienso si me acuerdo bien, es ha sido el primer país que ha tenido una estrategia tan bien definida y que encubra todas las dimensiones del problema. Ha sido el país, y también porque el punto de partida era una situación con muchos problemas asociados al uso de heroína. Era la época de Casal Ventoso, no sé si usted ha conocido, yo visité Casal Ventoso, que ya no existe ahora. Y también en los años 90 todavía había zonas aquí que eran parecidas a los pueblos jóvenes en Perú
o en las poblaciones. Wow. No eran muchos, pero era la única capital europea que tenía este tipo de problema, con gente a hacer trabajo poblacional como en Chile o en Argentina o en Brasil. Eso era el punto de partida, con una tasa muy elevada de infección de SIDA o de la HIV, también de hepatitis y muchos casos de sobredosis. Eso ha sido el punto de partida. Lo interesante, y tenemos alguien que respeto muchísimo y es un fenómeno aquí para los europeos, es el doctor Joan Goulão, que ha sido él que ha hecho la propuesta y el diseño de esta estrategia, y él ha sobrevivido a todos los gobiernos desde entonces. Wow, okay. Ya merece aparecer en el Guinness Book of Records. Y es muy importante porque obviamente cuando hay distintos gobiernos hay distintas sensibilidades, pero el abordaje general no ha cambiado. Bueno, hemos tenido la crisis económica en 2007-2008, que ha tenido su impacto en Portugal como en los otros países de la Unión Europea, pero la dirección queda la misma. Hubo una reducción o una realocación, reorganización de algunos recursos, entre otros con la fusión de dos instituciones, pero la política sigue y tiene muy buenos resultados. Ahora, ¿significa que Portugal no tiene problema con el uso de droga o que no tiene problemas de salud asociados? No, porque existe el problema, el desafío para todos los países. No es pretender que vamos a acabar con la droga algún día, es saber cómo consideramos, cómo podemos enfrentar y encuadrar el problema y manejar. Yeah. Y en este sentido tienen sus desafíos. Y también otra característica muy importante, a pesar aparte de la descriminalización que ya mencioné, es el hecho de que Portugal también es uno de los primeros, si no el primero país, que ha utilizado los datos estadísticos que estaba recogiendo dentro del marco de su cooperación con nosotros para hacer el seguimiento y la evaluación de sus políticas. Si usted visita al sitio, o si puede ser para una próxima entrevista, una entrevista con Joan Goulão, es muy interesante ver los informes de evaluación externa de la Estrategia Nacional sobre Drogas, y esta evaluación no pretende que sea todo perfecto, pero es una base objetiva, lo más objetiva posible, con una base científica donde la ciencia lo permite y que permite también identificar cuáles han sido los resultados del trabajo hecho los últimos 4 o 5 años y también identificar las nuevas tendencias o las nuevas necesidades. Y en este sentido también es un ejemplo para muchos países, porque el tema no es solo decidir si van a descriminalizar o legalizar o definir una producción controlada de cualquier sustancia. El problema es mucho más complejo y más amplio. Y en Portugal no es el único país, pero es uno de los países que han hecho este esfuerzo y esta inversión. Y por supuesto tiene todavía, como ya dije, tiene sus desafíos todavía hoy, pero es una experiencia única y pienso que nosotros tenemos una cooperación internacional con muchos países fuera de Europa, pero CICAD del Dr. Goulão y los programas portugueses, tengo la certeza que por lo menos 100 países les han visitado. Wow. Son muy pocos los países en el mundo, no solo en la Unión Europea, que van a recibir la visita de representantes o de miembros de parlamentos o de científicos de más de 100 países para ver qué se hace aquí. También porque la idea espontánea es si descriminalizamos, esto va a aumentar el número de consumidores, que no es el caso. Entonces, esa es una de las primeras
ideas falsas. De la misma manera que cuando empezamos hace 20 o 25 años a escuchar a los consumidores, esto era considerado hace 25 o 30 años como una heresía. Un escándalo. Pero son drogadictos. ¿Cómo es que yo voy a escuchar a un drogadicto? Bueno, los programas de reducción de daños necesitamos saber, conocer, entender mejor, sin juzgar. Ese es el desafío. Y por ejemplo, en Bélgica, cuando empezamos los primeros programas de intercambio de jeringas, hemos descubierto que no habíamos encomendado las buenas. Si no se pide a los destinatarios o a los usuarios, podemos equivocarnos. Hay una anécdota muy curiosa que estaban sensibilizando a los pequeños de no acercarse a los extraños. Decían, no se acerquen a los extraños porque los extraños no está bien, no hablen con ellos, ¿no? Ya terminaron, se fueron y dice la maestra, bueno, ¿tiene alguna pregunta? Y una niñita levanta la mano, sí, ¿qué es un extraño? Así estamos, ¿no? Hay que hablar finalmente con el que está dañado para que pueda darnos la información cierta. Bueno, nosotros llegamos desafortunadamente al final, ha sido muy interesante, hemos aprendido muchas cosas. Yo invito a todos los que nos estén viendo, sea jóvenes, sean grandes, sean adultos, quienes sean, de ir al sitio internet, de ver este trabajo fantástico que está haciendo en todo el mundo y en la Unión Europea y básicamente liderado por Portugal, porque es cierto que tenemos una gran responsabilidad con nosotros y con todos. Y saber que las drogas destruyen y no ve edad, no ve condición, no ve cultura, no ve nada, va y destruye directo. Entonces estamos informados, una gran responsabilidad es la ignorancia. Cuando no hay conocimiento, la ignorancia nos mata en muchos sentidos y la verdad nos hace libres. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Y hasta otra conversa con. Chao.